El diario XT. En el principio de hoy, lo primero que pasó fue que recibí una mala noticia. Sweet, mi hermano, me llama para decirme que mamá había muerto. It's your brother. Okay, what you want? I think you better come home. It's about mama. She's dead, bro. No podía creer lo que me decía y me puse muy triste. Tras haber vivido durante 5 años en Liberty City, llegó el momento de volver a casa en Los Santos. Entonces, preparé la maleta, llamé un taxi para ir al aeropuerto y tomé un vuelo hacia allí. Tras aterrizar en el aeropuerto de Los Santos, mi ciudad natal, voy a buscar mi maleta, la que tiene una pegatina con el logo de Rockstar Games, y salgo para tomarme un taxi e ir a casa en Grove Street. Ya casi llegando, un auto de policía del LSPD detiene mi taxi. Salieron 2 oficiales del auto y le apuntaron al taxi con sus armas. Por un altavoz, uno de los policías me ordenó que saliese del auto con las manos en la cabeza. Passenger, show us your hand. Entonces, salgo y camino hacia ellos de espaldas con las manos en la cabeza. Tras algunos pasos me dicen que me detenga y arrodille. Después de que me arrodillé, me dicen que me pusiese boca abajo. Luego, los 2 policías que le apuntaban al taxi se acercaron a mí con cuidado. Uno de ellos me esposó y sacó algo de dinero. Tras esto, el oficial al mando le dice que se lo dé. I'll take that, Hernandez. Le digo que no podía quedarse con mi dinero así como así, My money, pero man. me dice que como era dinero sucio, This is drug money. sí podía hacerlo. Uno de los oficiales me dijo que no me preocupase, que al rato lo registraba, pero era obvio que se lo iban a quedar. Después me levantan y el oficial que se quedó con mi dinero me dio la bienvenida a Los Santos y me pregunta si me alegraba de volver. Welcome home, Carl. Glad to be back. Luego, riendo, me dice si no me había olvidado de ellos. Ya nos conocíamos y sabía que el oficial al mando era Frank Tenpenny. Le digo que nunca me olvidaría de ellos y también que me preguntaba por qué habían tardado tanto en detenerme. Después dice que me suban al auto. Get in the car. Ease up, man. Damn. Mientras Tenpenny me mete dentro, me dice que tuviese cuidado con mi cabeza y la golpea a propósito contra el techo del auto. Esto hizo que sus compañeros oficiales se rieran. Watch your head. Oh, my bad. Luego, uno de los policías ahuyentó al taxi, y mientras los oficiales se preparaban para irse, les digo que mi maleta todavía estaba en el taxi que se iba. My bag. Hey, man, my bag. Pero nada hicieron y salimos a dar un paseo por la ciudad. Al ir por East Los Santos, recuerdo que el auto de policía se sentía algo diferente, como si fuese otro. Después de un rato, Tenpenny decidió hablar conmigo y me preguntó cómo estaba mi familia. Le digo que había regresado a Los Santos para rendirle homenaje a mi madre fallecida y que probablemente ya lo sabía. You know that. Me respondió diciéndome que tenía razón. Yeah, I guess I do. Luego me pregunta qué había estado haciendo en los 5 años que no nos habíamos visto. Entonces le digo que ya no estaba involucrado con el crimen y que ahora vivía una vida legal en Liberty City. Pero se rió ante la idea de que ya no estuviese involucrado con el crimen Nah, you ain't never been clean, Carl. y me dice que sabía que mentía. Al poco tiempo, el auto de policía paró, ya que pasaba un tren de carga. Ahora que me acuerdo, una mujer se nos tiró adelante del auto al doblar la esquina. Como decía, esperamos a que el tren terminara de pasar. Mientras tanto, Pulaski revisa mis pertenencias y pone un arma allí. Tenpenny dice que el arma había sido usada para matar a tiros a un oficial de policía muy recientemente Not 10 minutes ago. y que el oficial que supuestamente había matado era Ralph Pendlebury, y que era una verdadera lástima que decidiera hacerlo, ya que era un buen hombre. A fine man, I might add. Luego, sarcásticamente, me dice que trabajaba súper rápido You work fast, nigga. si maté a Pendlebury en tan poco tiempo después de que me bajara del avión. Entonces les dije que acababa de bajar del avión y que él sabía bien quién era. Después, el tren terminó de pasar y el auto de policía siguió adelante cruzando al barrio Jefferson. Pulaski dijo que qué suerte que me hubieran podido encontrar con el arma del crimen entonces. A lo que le dije That ain't my gun. que esa no era mi arma.
Tenpenny me dice Don't bullshit me, Carl. que no le mintiese en la cara de esa manera. Entonces les pregunté What the fuck you want from me this time? qué querían de mí esta vez, ya que me estaban amenazando con incriminarme por el asesinato del oficial Pendlebury. Me dice que no querían nada por ahora, pero que yo sería su hombre si se les ocurría algo. Luego, Tenpenny dijo que tenían la intención de dejarme ir por ahora, y le digo que no podían dejarme allí, ya que estaban conduciendo en el territorio de los Bayas, This baller's country. mis peores enemigos. Entonces me dice que pensó que había dicho que ya no estaba involucrado con el crimen, y que estar en el barrio de los Bayas no debería ser un problema para mí si ya no era un pandillero. Luego, Tenpenny me tira fuera del auto por el lado derecho, aunque me hayan subido del lado izquierdo, hacia el callejón por el que estábamos pasando, mientras se burla de mí. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down. Me levanté y caminé un poco Oh, shit. Here we go again. mientras me decía a mí mismo sobre lo peligroso que era estar en el territorio de los Bayas en Rolling Heights, y que, aunque no haya representado a los Grove Street Families en años, no estoy seguro de si esto marcaría una diferencia But the ballers won't give a shit. para los Bayas sedientos de sangre que ocupaban la zona. Ahora me debía dirigir a Grove Street en Ganton para reunirme con mi familia después de haber estado 5 años ausente. Entonces, tomé prestada una bicicleta BMX que estaba por ahí y fui a casa. Casi llegando, dije Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. que este era mi hogar. Al menos lo era antes de que lo arruinase todo. Pero bueno, nadie es perfecto. Una vez llegué, me bajé de la bici y entré a la casa, pero no había nadie. Encontré una foto de mamá tirada en el suelo, al lado del televisor en la sala de estar. La agarré y me empezaron a venir recuerdos de mi vida antes de dejar Los Santos. Recordé cuando yo y mi hermano Brian fuimos descubiertos haciendo travesuras por nuestra hermana Kendall, y nos amenazó con contarle a mamá. Quit it. Moms are here. Mom, they're up to something. Triste, me senté en una silla junto a la mesa en la sala de estar a mirar la foto. De repente, un hombre salió de la cocina con un bate de béisbol de madera y, confundiéndome con un ladrón, me dice You picked the wrong house, fool! que pagaría por haber elegido la casa equivocada para robar. Al verlo me di cuenta enseguida, era mi amigo de la infancia, Big Smoke, y le dije Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. que era yo, CJ. Me parece bastante extraño que Big Smoke estuviera en la casa mientras los demás estaban en el cementerio, ya que, en el caso de no querer estar en el funeral, debería de estar en su propia casa en lugar de quedarse en la nuestra. Como decía, un hombre salió de la cocina con un bate. Me confundió con un ladrón y dijo que iba a pagar por haber elegido esta casa para robar, y que soy CJ. Entonces, me miró más de cerca, el supuesto ladrón, y me reconoció. Dejó el bate de béisbol de metal en la mesa y se emocionó al verme después de 5 años. Nos dimos un abrazo y me preguntó cómo estaba. Le dije Nah, man. It's my mom's, homie. que no me encontraba muy bien, ya que todavía estaba de luto por la pérdida de mamá. Después de una breve charla, me dice que no sabía bien quién mató a Beverly, mi madre, pero me prometió que me ayudaría a encontrar al asesino But I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. y que ya habría tiempo para vengarnos más tarde, pero que ahora lo mejor era que fuéramos a ver a mis hermanos Sweet y Kendall, y mi amigo Ryder, que estaban en el funeral de mamá en el cementerio de Vinewood. Mientras salíamos, volví a mirar la casa vacía de mi infancia. Una vez afuera, me preguntó si quería manejar y le respondí que sí. You wanna drive? Yeah, that's cool. Le digo que me gustaba su auto Nice car, Smoke. y me dice que estaba sin modificar, que así era más auténtico y no perdía su valor. Después conduje hasta el cementerio de Vinewood. Ahora que me acuerdo, en casa había 2 cuadros colgados en la pared. Uno tenía una foto mía y el otro una foto con mis hermanos Sweet y Kendall. Pero lo interesante fue que, cuando llegué a casa, vi a 2 mujeres muy iguales a la Kendall de la foto pasando. Como venía diciendo, conduje hasta el cementerio en Vinewood. Al llegar, nos bajamos y, mientras nos acercábamos a donde estaba mi familia, Smoke me intentaba calmar.
El funeral ya había pasado, y las únicas personas que quedaban en la tumba de mamá eran mi hermano Sweet, mi hermana Kendall y mi amigo de la infancia, Ryder. Smoke los saluda y les dice que miren a quién había conocido en Grove Street. Se refería a mí. Kendall me dice que se alegraba de verme y me da un abrazo. Carl, hey, good to see you. Mientras que mi compañero de pandilla, Ryder, observaba. Después de un momento de silencio, le digo a Sweet I can't believe she gone, man. que no podía creer que estuviese muerta. Pero fríamente me comenta que ahora era el segundo funeral de una persona importante en mi vida, a la que tenía demasiado miedo de asistir. El primero había sido el de mi hermano menor, Brian, 5 años atrás. Pero lo que no sabía es que me había perdido el funeral de mamá porque los oficiales de policía me tomaron como rehén. Le aseguré que no me había perdido el funeral porque no la amase, y también le recordé que ella era mi madre. Hey, she was my mama too. Me responde rápidamente, diciéndome Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. que no lo fue durante los últimos 5 años en los que la había abandonado a ella y a su familia. Kendall se enojó inmediatamente por la frialdad de Sweet y se va del cementerio. Después, Sweet le pregunta a dónde iba Where the fuck you think you going? y ella le dijo que iba a ver a su novio César. Sin embargo, le prohibió ir a verlo, ya que era parte de una pandilla rival que estaba enfrentada con la nuestra. Aún así, ella respondió que no le importaba si las pandillas estaban peleándose o no, ya que amaba a César, y le preguntó qué pensaba hacer para detenerla. Luego le dijo que él al menos no traicionaba a los suyos. Ella se ríe de eso y me pide que la apoye, pero Sweet dice que no le importaba mi opinión. Carl, don't tell me shit. Dije que Kendall podía ir a ver a su novio todo lo que quisiese, As long as he treat her right, disrespect you, and he did. pero que si le faltaba el respeto o la lastimaba, iba a pagar. Pero Sweet continuó actuando con frialdad hacia mí y me preguntó cómo podía decir algo así y fingir que me preocupaba por mi familia después de haberlos abandonado. Esto molestó aún más a Kendall, lo que la llevó a insultar a Sweet y a irse del cementerio. Después, Sweet comentó lo mal que les iban las cosas en esos momentos, y le pregunté What you mean? qué quería decir con eso. Empieza recordándome que mamá había sido asesinada. But apart from your mother being dead? Luego continúa y me muestra dónde estaban enterrados algunos de mis viejos amigos. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Tony, Little Devil y Big Devil. Me dijo que los miembros de Grove Street estaban siendo asesinados más rápido de lo que nadie podía notar. Algún tiempo después, salimos del cementerio los 4. Yo, Sweet, Ryder y Smoke, para ir cada uno a su casa. De camino al auto de Smoke, vimos a unos bayas acercándose conduciendo un vudú morado, y Ryder nos alertó de que iban a tirotearnos. Entonces, Sweet y Smoke les dispararon, mientras yo y Ryder nos cubríamos, ya que no teníamos armas. Bye-bye. Incoming. Los bayas hicieron explotar el auto de Smoke a balazos, dejándonos en una situación peligrosa. Por suerte, había exactamente 4 bicicletas en un edificio que estaba al otro lado de la calle. Sweet nos dijo que nos subiéramos a ellas y que pedaleáramos lo más rápido que pudiéramos de regreso a Grove Street. Todos se subieron a una bicicleta para escapar de los bayas asesinos. Antes de continuar, algo que me pareció raro fue cuando el auto de Smoke explotó con unos pocos balazos, como si le hubieran disparado al tanque de gasolina. Pero si mal no recuerdo, el tanque se encontraba del lado izquierdo, mientras que los bayas le dispararon del lado derecho. En fin, continuemos. Como venía diciendo, todos se subieron a una bicicleta para escapar de los bayas. Entonces, me subí a la última que quedaba y seguí a Sweet. De camino, les pregunté I thought this was family's turf. por qué los bayas nos seguían persiguiendo en Vinewood, si era territorio de los Families. Entonces, Sweet me explicó que los Families se habían dividido en varios grupos y que estábamos en el territorio de los Temple Drive Families, y que si moríamos, a ellos no les importaba. Nuestro intento de escape nos llevó a un gran estacionamiento debajo de una autopista en el centro de la ciudad. Fui el primero en llegar, así que esperé a que el grupo llegase, pero miré para atrás y ahí estaban ellos esperándome. Sweet, al ver que los bayas nos perseguían, decidió que sería mejor dividirse.
Entonces tomó otro camino para despistarlos Shit, a baller's car's onto us. Split up. y así darnos tiempo a mí, a Ryder y a Smoke de escapar. Después, Ryder me dice que me mueva, Keep up, motherfucker. insultándome en el proceso. Pasamos por unos callejones en el centro, también por el parque de bicicletas de Glen Park y bajamos a la autopista en Idlewood. En este momento, los vallas nos encontraron y nos volvieron a perseguir otra vez. Ya casi llegando, el auto de los vallas decidió no seguirnos más a lo profundo de nuestro territorio. Tras llegar a casa en Ganton, Sweet se nos unió, apareciendo de la nada, y los cuatro nos tomamos un momento para respirar después de la intensa persecución. Ryder, mientras nos rodeaba, se decía a sí mismo lo buena que había sido su actuación. Después, Sweet me preguntó So when you leaving, Carl? cuándo me iba a ir de nuevo. Le respondí diciéndole que, después de ver lo mal que estaban las cosas, tal vez me quedara y ayudara a la pandilla a recuperarse. Luego, hizo un comentario sarcástico Well, the last thing we need is your help. sobre que mi ayuda era lo último que necesitaban. Ah, man, I won't let you down. I swear. Después de un momento, me dice que iban a llamar a unos colegas y que se iban a relajar, y me invitó a unirme a ellos. Pero le dije I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. que tenía cosas que hacer y que estaba algo cansado, y más tarde los veía. Smoke me dice que no pusiera excusas y que vaya, que iban a ir todos. Mientras que Ryder me dice que consiga algo de ropa que se adaptara mejor a mi pandilla y un nuevo corte de pelo, que daba vergüenza ir conmigo. It's embarrassing to be seen with you. Es curioso que me dijera esto, dado que las peluquerías y las tiendas de ropa todavía están bloqueadas para mí. También recuerdo que hacía caballitos en su bicicleta mientras Sweet y Smoke hablaban conmigo. Luego, los tres se van y yo voy a casa. Un rato después, decidí ir a ver a Ryder. Una vez afuera de la casa, Sweet me llamó I'll eat my way out of here if I have to. Hello? para contarme lo que había ocurrido desde que me fui. Empieza explicándome que los Grove Street Families ya no eran tan fuertes como antes, porque los Seville Boulevard Families y los Temple Drive Families, que alguna vez fueron aliadas de nuestra pandilla, estaban enfrentadas y terminaron dividiéndose en sus propias bandas. Continúa diciéndome que estábamos tan ocupados peleando entre nosotros que los vallas y los vagos estaban tomando el control de los santos, y me advirtió que tenga cuidado ahí fuera. So watch yourself out there. Le dije que gracias por el aviso Thanks for the heads up. y cortamos, y eso fue todo lo que hice hoy. Una última cosa. Como me gustaba el perennial negro de Smoke, para quedarme con él, fui hasta el cementerio en Vinewood, y ahí estaba su auto todavía. Después lo llevé, así explotado, al garaje de casa, empujándolo. Me tomó algo de tiempo, ya que quedaba lejos del cementerio. Cuando llegué, lo terminé empujando hacia adentro del garaje. Se cierra, se abre, y listo, auto como nuevo. Y ahora sí, eso fue todo lo que hice hoy. Hola, gracias por ver el video. Si te gustó, pásate por el canal para ver otros de este y diferentes videojuegos. Por favor, suscríbete y no olvides darle me gusta. Y desde el diario XD, adiós.